Entender esto puede ser la clave de tu vida sexual. Muchos pacientes me buscan para aumentar el tiempo de eyaculación. Quieren durar más en la cama. Muchas veces el tipo ni siquiera tiene eyaculación precoz, ¿sabes? Él puede controlarlo, pero le gustaría durar más. Ya dura 10, ya dura 15, pero quiere durar media hora, 40 minutos. ¿Eso es posible? Sin ningún medicamento. Claro que sí, es posible. De hecho, el primer paso del tratamiento siempre debe ser ese. Siempre antes de introducir medicamentos, debes intentar resolverlo sin medicación. Es el primer paso. Es cambio de hábito, es que hagas algunas estrategias para que logres aguantar más o tratar esa enfermedad, esa patología sin medicación. ¿No funcionó? Yo no estoy en contra de los remedios. Sé que hay una generación de gente en contra de los remedios que quiere evitarlos. Lo respeto, pero cuando el remedio encaja y está bien indicado, está ahí para ayudarnos. No tengo mucha restricción con ellos, pero hoy te enseñaré 4 estrategias para durar más en la cama sin medicación. Quédate conmigo hasta el final para que entiendas, apliques todas en tu vida y pases a durar esos 40 minutitos que sé que a tu pareja le gustarán. Quédate conmigo hasta el final. Vamos al video. Mi nombre es Mateus Amaral, soy urólogo especializado en salud sexual masculina. ¿Quieres agendar una consulta o una evaluación conmigo? Código QR en pantalla y enlace en la descripción. 1 de cada 3 hombres tiene eyaculación precoz. La definición de eyaculación precoz ya no usa el tiempo de penetración, sino que es la incapacidad de controlar la eyaculación. Doctor, no puedo controlarlo. Este es un criterio de diagnóstico. Segundo criterio, insatisfacción de pareja. La pareja está insatisfecha, terminas en 10 minutos y eso supera el promedio. En Brasil el promedio son 7 minutos, así que 10 es bastante. Si en un buen día dices, doctor, duro 3 minutos, ahí tenemos un problema. Tal vez no. Tal vez no, también eyaculas en 3 minutos, tu pareja en 2 minutos, todos están felices, ni siquiera buscas tratamiento. Tal vez ni siquiera estés viendo este video, pero si tienes incapacidad para controlar la eyaculación y está generando insatisfacción en la pareja, tenemos el diagnóstico de eyaculación precoz. Este video es para quienes tienen eyaculación precoz y para quienes no también. Es para quienes quieren aumentar el tiempo de eyaculación. La primera medida que vas a tomar es trabajar tu musculatura pélvica. Para que eyacules, existe un sinergismo entre la contracción y la relajación de la musculatura pélvica. Algunos músculos se contraerán, como el músculo bulbo cavernoso, otros se relajarán, como el músculo pubococcigio. Esto sucede de forma absolutamente involuntaria. Puedes entrenar esta musculatura porque esta musculatura es una musculatura estriada igual que tu bíceps, solo que no tienes conciencia corporal de ella. La forma más fácil de hacerlo no es el ejercicio de elevación pélvica o el ejercicio de Kegel. El ejercicio de Kegel es muy popular en Internet porque es fácil. Venden cursos de todo tipo, sin ofender, pero es básicamente una elevación pélvica. Entonces, si logras llegar a series de más o menos 15 repeticiones, haciendo un pico de contracción allá arriba de 4 a 5 segundos, 3 veces, ¿no? 3 series de 15 repeticiones, haciendo un pico de contracción de 4 a 5 segundos. Haciendo eso todos los días sería suficiente. Y algunos trabajos muestran que después de 6 semanas logras notar la capacidad de contraer y aguantar mejor la eyaculación en la hora H. Entonces, primera forma, trabajar la musculatura pélvica, ejercicio de Kegel. Segunda forma, control de la respiración. Esta es una técnica muy utilizada por los psicoterapeutas sexuales. En general, el eyaculador precoz en la hora H se queda jadeante. La ansiedad es tanta que empieza a hacer una respiración más corta. Tener una respiración que es corta y agitada activa su sistema nervioso simpático, el cual se encuentra directamente vinculado a la liberación de adrenalina, un proceso que termina activando el periodo de expulsión de la eyaculación. Entonces, necesitas controlar la respiración en la hora H, ¿no? Eso activa el parasimpático, una hormona de relajación, acetilcolina, otra hormona, y logras aguantar mejor ese periodo de expulsión de la eyaculación. Para hacer eso, no vas a entrenar eso en la hora H, vas a entrenar eso en tu día a día. Vas a prestar atención a la respiración en 10 incursiones respiratorias, vas a parar para hacer eso todos los días, una vez al día, tal vez más, todos los días hacer eso e intentar reproducirlo en la hora H. Al controlar la respiración, disminuyes la adrenalina y disminuyes el periodo de expulsión. Tercera forma de hacer esto, polémica. A mucha gente no le gusta.
No voy a entrar en ese mérito, pero los terapeutas sexuales mencionan mucho la masturbación estratégica. Consiste en usar técnicas durante la práctica para que logres aguantar más en la hora H. La más utilizada es el stop and start, que es básicamente parar y recomenzar. Si sientes que estás llegando a ese ápice, detén por completo todo el estímulo. Para y luego sigue. Y ahí esperas a calmarte y tal, vuelves a masturbarte, después paras. Así vas entrenando a tu cerebro para aguantar en la hora de la verdad. Algunos pacientes tuvieron éxito, pero para otros la verdad es que esto no fue suficiente. El hombre lo logra en el momento, pero cada minuto tiene que sacar el pene y parar. Y es que, lógicamente, a la pareja no le gusta eso para nada. Tienes que tener una pareja muy compenetrada contigo para que la cosa funcione, pero es una técnica muy utilizada por los psicoterapeutas sexuales. Y la cuarta y última causa, no para que aguantes un poco más, una técnica muy utilizada también. Pero antes de que diga la cuarta causa, vas a darle me gusta a este video, suscribirte al canal, enviárselo a la gente. Sé que nadie habla de esto, tú no hablas, ni tu amigo, mándalo al grupo y deja que todos se peleen allá. Dices, mira, se lo mandé a un camarada aquí, no digo a quién. Y listo, deja que la gente piense. La cuarta forma de aguantar más es esmerarse en los juegos preliminares. Los preliminares son fundamentales para no pasar directo a la penetración. Esmérate en los preliminares. En los preliminares, primero vas a satisfacer a tu pareja, sea hombre o mujer, la vas a satisfacer. Así que muchas veces dejarás que esa persona llegue al orgasmo y entonces sí, pasarás a la relación sexual en sí. En ese momento previo te ambientaste al lugar, carajo, ese motel, esa casa diferente, ¿qué carajo? Te ambientaste al lugar, así que ya baja la adrenalina. Ya satisficiste a tu pareja, así que ya disminuyes la autopresión sobre ti mismo. Y luego pasarás a la penetración. Y aquí un consejo extra. Evita esa posición en la que sabes que sientes más placer. Pero la posición ya es arriba. Pues empieza abajo, busca la forma, hermano, carajo. No empieces en esa posición en la que ya tienes una mayor sensibilidad. Y para ti que quieres saber más de los 2 nuevos medicamentos para la eyaculación precoz, los dejaré aquí arriba y hasta la próxima.